Capítulo 9. Secretos sucios. Él se acostumbró a los malos hábitos de la falta de fe. Son solo mi forma de relajarme, se decía. Razonaba que no se interponían en el camino de lo que él había sido llamado a hacer. Siempre se decía que estaba trabajando duro y que lo estaba haciendo bien, pero él no lo estaba haciendo bien. Tenía más noches de insomnio de lo que estaba dispuesto a admitir. Había subido como 15 kilos en los últimos años. Aturdía su cerebro todas las noches con horas y horas de una frívola cultura pop que veía en la televisión o en internet. Había incurrido en más deuda que nunca en su vida. Su esposa había dicho que se había vuelto más irritable y distante. En casa muchas veces se encontraba con un hombre más bien triste y agobiado. Sus hijos decían que aunque él estuviera ahí, con frecuencia él no estaba ahí. Le tenía miedo a las reuniones y se encontraba distraído con mucha facilidad cuando necesitaba concentrarse con el fin de preparar su siguiente sermón. Ahora la puerta de su oficina estaba más tiempo cerrada de lo que lo había estado antes y delegaba más de sus deberes a su pastor ejecutivo. Sin embargo, nadie en la congregación tenía una pista. Él hacía todos sus deberes públicos y, desde la perspectiva de la persona sentada en la banca de la iglesia, parecía que él lo hacía bastante bien. Dirigía las reuniones que se le asignaban para guiar y hacía su mejor esfuerzo para hacer el trabajo de seguimiento que estaba en su escritorio. El problema era que no lo estaba haciendo bien. Había una creciente disparidad entre la imagen en público y el hombre en privado. Había una creciente falta de conexión entre las declaraciones de fe que hacía desde enfrente y el pensamiento que gobernaba su corazón la mayor parte del tiempo. Llevaba consigo a todas partes el sucio secreto que muchos pastores llevan, el que es muy difícil que un hombre de fe admita. El sucio secreto era que mucho de lo que él hacía no lo hacía por fe sino por temor. A lo mejor este es un secreto que no se comparte con frecuencia en el ministerio pastoral, es decir, que tanto de él no es motivado por la fe en las verdades del Evangelio y en la persona y obra del Señor Jesucristo sino por el temor. Es muy tentador para el pastor cargar el bienestar de la iglesia sobre sus hombros y cuando lo hace, termina cargado y motivado por un catálogo interminable y siempre cambiante de y sí. Esto nunca conduce a una vida en el ministerio que sea gozosa y reposada, sino más bien a un ministerio que está debilitado por las metas que son poco realistas y que no se cumplen, un sentimiento personal de fracaso y el pavor que resulta. ¿Cuántos pastores están viviendo en un constante estado de intranquilidad espiritual? ¿Cuántos de nosotros estamos obsesionados con la inseguridad personal? ¿Cuántos de nosotros en secreto nos preguntamos dónde está Dios y qué está haciendo en el mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de una manera autoprotectora y estamos diciendo, me llevaron una vez? ¿No me va a volver a suceder esto otra vez? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de admitir el fracaso? ¿Cuántos de nosotros no compartimos con nadie las luchas de la fe que nos acechan? ¿Cuántos de nosotros no somos francos y tajantes porque tenemos miedo de lo que pudiera pasar si lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros hemos descubierto formas de escapar, maneras de enfrentar, que no incluyen predicarnos el Evangelio a nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros deseamos lugares más fáciles para hacer el ministerio? ¿Cuántos de nosotros llevamos las cargas a nuestra casa? ¿Presentando la educación de nuestros hijos no del todo misericordiosa y fructífera? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto bastante hábiles para escondernos para que ni siquiera las personas más cercanas a nosotros tengan una idea de lo que está pasando en el ámbito de nuestros corazones? ¿Cuántos de nosotros tenemos momentos de compromiso que se promueven por el temor del hombre? ¿Cuántos de nosotros les hemos dado a ciertas personas en particular demasiado poder para influir sobre nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado que el miedo nos haga ser demasiado tercos? ¿Demasiado dominantes y demasiado controladores? ¿Cuántos de nosotros dejamos que el miedo nos mantuviera en silencio cuando debimos hablar o nos impulsó a hablar cuando debimos guardar silencio? ¿Cuántos de nosotros de manera frecuente nos afanamos para reformular como actos de fe cosas que nosotros habíamos realmente hecho por temor? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que confesar que hay momentos en los que estamos gobernados más por el temor de, pon aquí la palabra, que por el temor de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos momentos en los que nos preocupamos más por ser aceptados o porque validen nuestro liderazgo que por lo que hacemos por ser bíblicos? ¿Cuántos de nosotros nos paralizamos o nos debilitamos por el temor al rechazo? ¿Cuántos de nosotros estamos demasiado miedosos para confiar secciones vitales del ministerio de nuestras iglesias a los demás? ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo de examinar cuánto miedo nos compromete y nos motiva? ¿Cuántos de nosotros? Hablemos del miedo. 1. En un mundo caído existen razones para tener miedo. Vivimos en un mundo caído, arruinado por el pecado, que no marcha como Dios lo tuvo en mente. Ya sean las hierbas que crecen en tu jardín, la violencia que hace que el centro de la ciudad sea peligroso, la corrupción del político de la ciudad o la muerte de un ser querido,
Hay numerosos recordatorios a todo tu alrededor de que el mundo en el que vivimos está arruinado. Por esta razón, todos vivimos y ministramos en un lugar impredecible y peligroso donde sí pasan cosas difíciles y no previstas. Tu salvación y tu llamado al ministerio no te dan automáticamente un boleto para salir de la condición caída que existe en tus alrededores. Tu vida y tu ministerio van a ser tocados y de alguna manera forjados por la ruina de tu mundo. Ya sea la desaceleración económica, el adulterio de un anciano, una enfermedad física inesperada o alguna otra prueba, vas a enfrentar adversidades. Debido a esto es absurdo vivir en un mundo caído y no tener miedo en el sentido responsable de lo que esto significa. La fe bíblica no exige que niegues la realidad, así que hay cosas que te deben preocupar y que te deben hacer recuperar la sobriedad. Hay cosas que te deben causar dolor. Hay cosas a las que vas a ser llamado para que las trates con rapidez y decisión debido a su peligro potencial. Hay momentos en los que el temor por lo que podría ser es algo espiritualmente saludable, pero contra lo que te debes proteger es de ser gobernado por el miedo. La orientación del Salmo 37:8 es muy útil aquí, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si tú mismo permites que el miedo te gobierne, vas a complicar más tu problema. Vas a terminar empeorando las cosas. Las decisiones que tomamos en el pánico del miedo son las que terminamos lamentando. 2. Hay razones para tener miedo en las relaciones con las personas imperfectas. Cualquier persona a la que ministres y con quien ministres es un ser humano imperfecto que todavía necesita la redención. Nadie a tu alrededor tiene un corazón completamente puro. Nadie está totalmente libre de pensamientos, deseos, antojos o motivos pecaminosos. Nadie dice siempre lo correcto. Nadie toma siempre las decisiones correctas. Nadie es siempre noble en sus intenciones. Nadie está libre de los actos de egoísmo o de autoexaltación. Nadie es completamente leal. Nadie tiene siempre tu respaldo. Por esta razón, las relaciones en el cuerpo de Cristo son impredecibles y están llenas de problemas. Las relaciones son los lugares donde vivimos algunos de nuestros gozos más gratificantes y algunos de nuestros dolores más conmovedores. Es piadoso y responsable tener miedo de la manera en que el pecado puede crear luchas por el poder, grupos que se alían y causan divisiones, actitudes de crítica y murmuración, quejas egocéntricas, deslealtad y, al fin de cuentas, división. 3. El miedo puede ser algo bueno y piadoso. Hay un miedo que te hace estar vigilante y proteger a las personas que están en tu ministerio de los peligros del verdadero mal que existe tanto dentro como fuera de ellos. El miedo que tiene los ojos bien abiertos, que es motivado por el Evangelio y que lucha contra el pecado, y que al mismo tiempo descansa en la gracia de Jesús, es una muy buena manera de vivir en un mundo que en sí todavía gime esperando la redención. 4. El miedo puede ser algo impío y peligroso. El miedo puede abrumar tus sentidos. Puede distorsionar tu pensamiento. Puede secuestrar tus deseos. Puede capturar tu meditación para que pases más tiempo preocupándote por lo que los demás piensan que por lo que Dios te ha llamado a hacer. El miedo puede hacer que rápidamente tomes malas decisiones y no tomes buenas decisiones a largo plazo. El miedo puede hacer que olvides lo que sabes y pierdas de vista quién eres. El miedo puede hacer que anheles el control que nunca vas a tener. Puede hacer que desconfíes de las personas en las que tienes razones para confiar. Puede hacer que seas demandante en vez de que sirvas. Puede hacer que corras cuando te debes quedar y puede hacer que te quedas cuando realmente debes correr. El miedo puede hacer que Dios parezca pequeño y que tus circunstancias cobren mayor importancia. El miedo puede hacer que busques en las personas lo que solo vas a obtener del Señor. El miedo puede ser el terreno para tus preguntas más profundas y tus mayores dudas. Tu corazón fue conectado al miedo porque fuiste diseñado para tener una vida que se conforme por el temor de Dios. Pero al miedo horizontal no se le puede permitir gobernar tu corazón porque si lo hace, te va a destruir a ti y a tu ministerio. 5. Al miedo solo lo conquista el temor. El temor reverente de Dios es la solución aquí. Solo el temor de Dios es el que tiene el poder espiritual para soterrar todos los miedos horizontales que puedan capturar tu corazón. A estos miedos a las relaciones, a los lugares y a las posiciones solo los pone en el lugar que les corresponde y les da la dimensión apropiada a un mayor temor, el temor del Señor. Tal vez esta es una buena parte de lo que se está diciendo en Proverbios cuando declara que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 9:10. Permitir que cualquier miedo que tengas en un momento dado te envuelva es una forma de vivir insensata, inestable e improductiva. Vivir solo para aliviar el miedo nunca lleva a estar libre del miedo. Solo te lleva a tenerle más miedo al miedo, a estar más alerta al miedo y, al fin de cuentas, a estar más temeroso. Es solo cuando Dios cobra mayor importancia que cualquier otra cosa que estés enfrentando, que puedes ser protegido y prácticamente liberado del miedo que te paraliza o que te lleva a tomar decisiones necias.
Una vida sabia, estable y libre de miedo no exige que niegues lo que estás enfrentando, sino que más bien veas cualquier cosa que estés enfrentando desde la perspectiva del temor gloriosamente libertador y motivador de aquel que gobierna todas las cosas y que de otra manera temerías. Un práctico temor reverente de Dios realmente es la clave para que a tu corazón no lo gobierne el miedo. 4 miedos que debilitan al pastor. 1. El miedo de mí mismo. Hay pocas cosas que te van a revelar toda la gama de tu pecado, inmadurez, debilidad y fracaso como lo hará el ministerio. Hay pocas cosas que van a exponer tus debilidades con los demás de una forma tan consistente como lo hace el ministerio. Hay pocos esfuerzos que te van a poner bajo la expectación y el escrutinio públicos como lo hace el ministerio. Hay pocas cosas que son tan personalmente humillantes como lo es el ministerio. Hay pocos esfuerzos que tienen el poder de producir en ti sentimientos tan profundos de ineptitud como lo hace el ministerio. Hay pocas cosas que pueden ser como una tinaja llena de desconfianza en uno mismo como lo es el ministerio. En tu ministerio existe una gran tentación de que te desvíes y te hagas daño por tu miedo a ti. Dios encuentra a Gedeón trillando trigo en un lagar porque él les tenía miedo a las madianitas y él saluda a este hombre temeroso con uno de los saludos más irónicos que hay en la Biblia: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón en esencia contesta: bueno, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos está pasando todo esto? Dios dice: yo te he escogido para que salves a Israel de los madianitas. Gedeón dice: debes tener la dirección equivocada. Yo soy del clan más débil en Israel y yo soy la persona más débil en la casa de mi padre. Realmente no te puedes referir a mí. Y Dios dice: yo estaré contigo. La respuesta de Dios al miedo que Gedeón tiene de Gedeón es muy útil aquí. Él no obró para adular su confianza en él mismo. Él no obró para ayudar a que Gedeón viera que él había aportado algo que iba a resultar en un mayor beneficio de lo que él pensaba. Él no hizo eso porque el problema de Gedeón no era, en primer lugar, que él tuviera miedo de sus incompetencias. No, su problema era un problema de temor reverente. Gedeón dejó de temer a Dios en el sentido de lo que significa: Dios está conmigo y Él es capaz. Así que Gedeón estaba aterrorizado con el pensamiento de guiar a Israel a cualquier parte. Mi pastorado en Scranton, Pensilvania, había tenido éxito para exponer toda la gama de mi inmadurez y mi debilidad, y de maneras que habían sido muy dolorosas. Estas muchas veces habían sido a la vista del público. Había pensado que estaba tan listo. Me había ido muy bien en el seminario y estaba listo para enfrentarme al mundo. Pero Dios me había llamado a un lugar muy difícil y arruinado y había usado este lugar para sacarme de un tirón mi orgullo y mi justicia propia para que encontrara mi esperanza en Él. Me hicieron daño, me desilusioné, me cansé, me abrumé, me enojé y me amargué un poco. Sentía que Dios me había tendido una trampa y que las personas me habían tratado cruelmente y todo lo que quería hacer era correr. Tenía una licenciatura en educación y pensé que me mudaría a algún lado lejos y administraría una escuela cristiana. Había anunciado mi plan de renuncia a la junta. Me suplicaron que no me fuera, pero estaba decidido. Así que el domingo siguiente hice mi anuncio y obtuve un momentáneo sentimiento de alivio. Bueno, mi pequeña congregación no estaba aliviada, así que tuve muchas conversaciones después del servicio. Mucho más tarde que de costumbre me dirigí a la puerta solo para que me saludara el hombre más anciano de nuestra iglesia. Se me acercó y me preguntó si podíamos hablar. Pablo, dijo, sabemos que eres un poco inmaduro y que tienes que crecer. Sabemos que eres un hombre con debilidades, pero ¿en dónde va a conseguir la iglesia pastores maduros si los pastores inmaduros se van? Sentí como si Dios acabara de clavar mis zapatos al zaguán. Sabía que él tenía razón y sabía que no me podía ir. En los siguientes meses comencé a aprender lo que significa ministrar en debilidad, pero con el temor reverente de Dios que da seguridad y produce valor. Todavía estoy aprendiendo lo que significa estar en tal temor reverente de Él, de tal manera que ya no me tengo miedo. 2. El miedo de los demás. La mayoría de las personas a las que sirves te van a amar y apreciar y te van a alentar cuando puedan, pero no todas ellas. Algunas te van a amar y van a tener un maravilloso plan para tu vida. Algunas se van a nombrar ellas mismas como los críticos de tu predicación y /diagonal o liderazgo. Algunas van a ser leales y comprensivas y algunas van a hacer cosas que van a minar tu liderazgo pastoral. Algunas se van a entregar al ministerio en actos sacrificiales de servicio y algunas se van a quejar por la forma en que la sirves. Algunas se van a acercar a ti con una franqueza amorosa y algunas van a dar cabida a la tentación para hablar a tus espaldas. Algunas van a meterse y se van a involucrar, mientras que otras siempre se van a relacionar con la iglesia con la mentalidad de un consumidor. Con algunas te vas a conectar fácilmente y con otras te vas a topar con que las relaciones van a ser mucho más difíciles. Ya que tu ministerio siempre se va a hacer con personas y para personas, es vital que las personas estén en el lugar correcto en tu corazón.
No puedes permitir que el miedo a las personas te bloquee a las perspectivas de los demás o que te haga renuente a delegar las tareas ministeriales, ni tampoco puedes permitir el miedo para dejar que otros fijen la agenda para que, de una manera equivocada, controlen la dirección del ministerio al que Dios te ha llamado. No te puedes permitir ministrar con la puerta cerrada y no puedes ser tan sensible a las opiniones de los demás que seas incapaz de guiar. Ya que todas las personas con las que ministras y a las que ministras todavía está lidiando con el pecado que mora dentro de ellas, las relaciones y el ministerio con ellas van a ser un poco incómodos. Las personas te van a lastimar y van a dañar tu ministerio. Las personas te van a exigir lo que no deberían exigirte y te van a responder de formas en las que no deberían. En medio de todo esto, ciertas personas en particular, las que son influyentes y francas, van a cobrar mayor importancia en tus pensamientos y motivos de lo que deberían. Van a tener más poder para influirte a ti y a la forma en que haces el ministerio de lo que deberían. En vez de trabajar para la gloria de Dios vas a estar tentado a trabajar para obtener su aprobación o, en vez de trabajar para la gloria de Dios, vas a trabajar para desarmarlos o exponerlos. En ambos casos tu ministerio está siendo corrompido por un antiguo miedo humano, el temor del hombre. El poder que el temor del hombre tiene para desviar o engañar se describe poderosamente en Gálatas 2, 11-14. Pedro no solo comprometió, sino que abandonó el ministerio a los gentiles al que Dios lo había llamado, ver Hechos 10, porque tenía miedo del partido de la circuncisión. La crítica de Pablo fue que la conducta de Pedro era que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, así que confrontó a Pedro. ¿Cuánto del ministerio se desvía por las acciones, reacciones y respuestas que se arraigan, no en el temor de Dios, sino en el temor del hombre? ¿Qué tan seguido esto compromete la obra del Evangelio? ¿Qué tan a menudo esto hace que las personas tropiecen? ¿Con cuánta frecuencia estamos tentados a actuar de una forma que no va de acuerdo con lo que decimos que creemos? ¿Qué tanto el temor del hombre está fijando los programas en nuestras iglesias? Tenemos que seguir haciéndonos estas preguntas con sinceridad y humildad. Me gustaría poder decir que estoy libre de este miedo, pero no lo estoy. ¿Y tú? Ha habido momentos en los que me he cachado pensando, mientras estaba preparando un sermón, que un punto en particular finalmente vencería a uno de mis detractores. En ese momento mi predicación estaba a punto de ser conformada, no por mi celo por la gloria de Dios, sino con la esperanza de que lo que dijera hiciera que alguien finalmente viera mi gloria. Entiendo que esta es una guerra para gobernar mi corazón, y que sigue vigente, para la cual me ha sido dada la gracia poderosa que es omnipresente. 3. El miedo a las circunstancias. Ya que tú no eres el autor de tu propia historia, y ya que tú no has escrito el guión de tu propio ministerio, existe una constante impredecibilidad en tu vida y ministerio. En este mundo de lo inesperado, siempre estás viviendo en la tensión entre quién es Dios y lo que Él ha prometido y las cosas inesperadas que están en tu plato. En la intersección entre la promesa y la realidad, tienes que ser muy cuidadoso en vigilar tu reflexión. Tienes que ser muy disciplinado cuando se trata de lo que haces con tu mente. Permíteme explicarte. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes serían como la arena a la orilla del mar y él había afianzado su vida en esta promesa. Ahora bien, la expectativa normal sería que su esposa, Sara, diera a luz pronto y con frecuencia. Pero eso no pasó. Durante todos los años fértiles de Sara ella no pudo concebir. Ahora ambos, tanto ella como Abraham, eran viejos, demasiado viejos para pensar en serio que serían bendecidos con el hijo prometido. El viejo Abraham estaba viviendo ahora en la tensión entre la promesa de Dios y los hechos de su circunstancia. Cuando estás en la intersección entre las promesas de Dios y los detalles de tu situación, lo que haces con tu mente es muy importante. En esta intersección, Dios nunca te va a pedir que niegues la realidad. Abraham no negó la realidad. Romanos 4 dice que él consideró la esterilidad de la matriz de Sara, versículo 19. La fe no niega la realidad. No, es una manera de enfocarse en Dios para considerar la realidad. Pero el pasaje te dice más. Te dice lo que Abraham hizo con su meditación. No se dedicó a poner al revés sus circunstancias una y otra vez. No, él consideró sus circunstancias pero meditó en Dios. Y mientras meditaba en Dios, él, de hecho, se fortaleció en la fe aunque nada en sus circunstancias había cambiado todavía. Para muchas personas en el ministerio, la espera llega a ser una crónica de una fe que se debilita porque meditar en las circunstancias te va a dejar con un temor reverente de las circunstancias. Va a parecer que éstas aumentan, tú te vas a sentir más pequeño y tu visión de Dios se va a nublar. Pero si meditas en el Señor, vas a tener un mayor temor reverente de su presencia, poder, fidelidad y gracia. La situación va a parecer más pequeña y tú vas a vivir con una mayor confianza aunque nada haya cambiado. ¿Las circunstancias han atraído tu meditación? ¿Hay formas en las que te hayas debilitado en la fe?
¿O los ojos de tu corazón se enfocan en un Dios que es infinitamente mayor que cualquier cosa a la que tendrás que hacer frente? 4. El miedo al futuro. Siempre vives y ministras en la adversidad de no saber. Tanto en la vida como en el ministerio eres llamado a confiar, obedecer y creer que Dios va a guiar y proveer. Tú y yo no sabemos qué va a traer el próximo momento, por no hablar del siguiente mes o años. La seguridad nunca se encuentra en que intentemos llegar a entender todo o en tratar de adivinar la voluntad secreta de Dios. Su voluntad secreta se llama su voluntad secreta porque es secreta. Pero en todo esto, debido a que tú eres un ser humano racional, existe un deseo por saber, por averiguarlo antes de tiempo. Entre más te concentres en el futuro, más vas a ceder terreno al miedo al futuro y vas a estar más confundido y desmotivado en el aquí y el ahora. No saber es duro. Sería bueno saber si ese anciano va a sucumbir ante la tentación de ser una persona que cause divisiones. Sería bueno saber si las finanzas de la iglesia se van a recuperar. Sería bueno saber cómo se va a recibir la nueva serie de predicaciones, si esos nuevos misioneros van a hacer todos los ajustes que tienen que hacer o si vas a conseguir los permisos para construir ese espacio que se necesita para la adoración. El porqué de la cuestión es que se nos hace difícil lidiar con las preguntas sobre el futuro porque nos resulta difícil confiar en Dios. Aquel en quien hemos dicho que hemos puesto nuestra confianza sabe todo acerca del futuro porque Él controla cada aspecto del mismo. Nuestro miedo por el futuro expone la lucha que tenemos para confiar en Él y, al confiar en Él, expone la lucha que tenemos por descansar en su guía y cuidado aunque realmente no sepamos qué es lo que viene a continuación. El temor reverente de Dios realmente es la única forma para ser liberado del miedo de lo que viene a continuación. Cuando mi confianza en Dios es mayor que mi miedo a lo desconocido, voy a poder descansar aunque no tenga ni idea de lo que me espera a la vuelta de la esquina. Pastor, ¿cargas el futuro en tus hombros con todas sus preguntas y preocupaciones? ¿O te entregas al trabajo del presente dejando lo que viene en las capaces manos de Dios? ¿Qué tan obsesionado estás con lo sí que sí, recibes lo desconocido con expectativa o con pavor? ¿La presencia y las promesas de Dios aplacan tus preguntas sobre el futuro que no tienen respuesta? Así que, ¿hacia dónde vamos? El miedo es una batalla de todos los días que todos los que estamos en el ministerio estamos llamados a pelear. Porque todos, en momentos, tenemos la tendencia a sufrir la amnesia de Dios porque vivimos en un mundo caído y porque nosotros no escribimos nuestras propias historias. Ser gobernados por el miedo siempre es un peligro claro y presente. Hay momentos en los que todos nosotros nos dejamos atrapar. Hay maneras en las que todos nosotros nos desviamos. Hay veces en las que la preocupación es un moldeador más poderoso del ministerio que la fe. Hay veces en las que el pavor es más poderoso que la confianza. Hay veces en las que todos nosotros estamos abrumados por nuestras debilidades y agobiados por las circunstancias. Hay momentos en los que el miedo hace que todos nosotros seamos demasiado controladores. Hay momentos en los que el miedo nos hace callar cuando tendríamos que hablar y hace que hablemos cuando deberíamos callar. Hay veces en las que el miedo hace que todos nosotros hagamos cosas que no deberíamos hacer o nos mantiene alejados de hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Así que es vital preguntar, ¿qué rayos deberíamos hacer con el miedo? Déjame sugerirte 4 cosas. 1. Reconoce tus miedos con humildad. El miedo nunca se derrota negando su existencia. Sé que es difícil para los que han sido llamados a ser personas de fe y para guiar a otros a la fe, tener que admitir que hacen cosas como el resultado directo de la falta de fe. Reconoce tus miedos y corre al único que es capaz de derrotarlos. Confiesa que no siempre recuerdas su presencia y su gloria. Confiesa esas áreas en las que evalúas las situaciones como si Él no existiera. Reconoce el hecho de que muchas veces amas tu comodidad más de lo que amas su gloria. Confiesa que hay momentos en los que tienes más temor reverente de las personas que de Él. Y mientras confiesas, descansa en la seguridad de su aceptación, perdón, capacitación y liberación. Su gracia nos garantiza un día en el que el miedo ya no existirá más. 2. Confiesa esas áreas en las que el miedo ha provocado malas decisiones y respuestas equivocadas. Acepta esas áreas de hipocresía, favoritismo y compromiso que se originaron por dejar que el miedo horizontal reemplazara el temor reverente vertical. Confiesa las áreas en las que no has vivido con valor el evangelio que dices creer. Confiesa a las personas que, por miedo, has pecado contra ellas por el silencio, el chisme, el control, la deslealtad, la idolatría, etc. Y pídele a Dios que te dé ojos para ver las áreas en las que eres susceptible de tener miedo y en las que tienes que crecer en fe. 3. Presta atención a tu meditación. En el ministerio de la iglesia local hay muchas cargas difíciles que pueden atraer tu mente. Hay muchas cosas con las que te puedes preocupar.
Hay muchas relaciones que están llenas de problemas, de conversaciones que no se terminaron, de pecados impenitentes, de agendas inconclusas y de conclusiones desconocidas. En el ministerio, de maneras intensamente prácticas, siempre estás viviendo entre el ya y el todavía no. Así que es vital estar siempre consciente de lo que esté seduciendo tu meditación. ¿Qué atrae tus pensamientos cuando estás manejando o cuando tienes unos cuantos momentos de tranquilidad? ¿Vives el paradigma de Abraham, no negando la existencia del problema pero impidiendo que el problema domine y controle tu meditación? ¿Dios cobra mayor importancia en tus pensamientos de tal forma que te fortaleces en fe incluso en medio de lo que es inesperado y difícil? 4. Predícate el Evangelio a ti mismo. Porque van a haber tiempos en los que nadie va a saber lo que estás pensando y, por lo tanto, no van a poder interrumpir tu conversación privada. Tienes que estar comprometido con predicarte el Evangelio a ti mismo. Tienes que predicar un evangelio que halle su esperanza, no en tu comprensión y capacidad, sino en un Dios que es excelso y glorioso en todos los sentidos y que ha invadido tu vida y tu ministerio con su gracia. Tienes que predicarte un evangelio que no encuentra su reposo en que tú hagas bien las cosas sino en la justicia de Jesucristo. Te tienes que predicar un evangelio que no obtiene su motivación del éxito humano, del respeto y del aplauso del hombre, sino de la gracia sobreabundante que nunca podrías haber ganado. Te tienes que decir una y otra vez que no existe ninguna cima en la vida o en el ministerio tan profunda para la que Jesús no sea más profundo. Tienes que llamarte al reposo y a la fe cuando nadie más sabe que lo que necesitas es el sermón privado. Que la gracia haga que tengas un ministerio que esté forjado por la fe viva y no por el extenso catálogo de miedos que nos recibe a cada uno de nosotros que estamos al otro lado de nuestro hogar definitivo.